Es necesario entender nuestra historia para comprendernos también a nosotros mismos, de dónde venimos, por qué somos así ahora. Y la historia en general, la historia ortodoxa, la que nos enseñan en las escuelas, pues está escrita de una forma muy lineal para que todo quede como muy clarito. Pero por mucho que se esfuerzan en hacerlo así, sigue habiendo una cantidad de vacíos increíble. Es como cuando tú intentas explicarle a un niño de 15 años, oye, hace 4500 años se hicieron unas pirámides en la meseta de Giza en Egipto, tan increíbles que hoy, teniendo mucha más tecnología, no podemos replicarlas. Y les he puesto un ejemplo, digamos, muy obvio y muy claro: la monumentalidad de las pirámides de Giza, sobre todo de la Gran Pirámide y la que se conoce como la de Keops y la de Kefren. Bien, cuando la historia se enfrenta a ese tipo de cosas, les surgen una cantidad de preguntas y de incógnitas muy importantes, y muchos historiadores, los más heterodoxos, pues la verdad que se enfadan bastante por esto. Pero es que yo creo que tenemos que mirar la historia con los ojos de un niño para no parar de descubrir. Y si lo que descubrimos se sale de esa línea temporal que nos han escrito los historiadores, pues no hay por qué meterlo en un cajón. Lo que hay que hacer es investigarlo con valentía. Eso es lo que opina este servidor. En el ejemplo que les di, hablé de las pirámides de Egipto. Pero si fuéramos a eso que se llama OPART, objetos fuera de tiempo, que no hay forma de explicarlos, pues por ejemplo nos llevamos sorpresas que son algo fascinante. Y es que las lentes, por ejemplo, que se utilizan para corregir el astigmatismo a día de hoy, se inventaron a mediados del siglo XIX. ¿Qué les diría a ustedes si les comento que justo en esa época, a mediados del siglo XIX, en concreto fue en 1849, un arqueólogo de apellido Layard, descubrió en el palacio de Asurbanipal II, en la antigua Nimrud, una lente como la que empezó a fabricarse justo en esa época? Pero esa lente, la que descubrió Layard, tenía miles de años de antigüedad. Solemos confundir lo antiguo con lo primitivo, y nada más alejado de la realidad. Hay cosas en la antigüedad que no hemos sabido replicar, los famosísimos objetos fuera de tiempo, objetos que hacen que tengamos que reescribir la historia con valentía. No sé qué opinan ustedes. Este tipo de objetos, este tipo de inventos, ¿son fruto del ingenio humano? ¿O hubo una intervención incluso de seres de otros mundos que nos llegaron este conocimiento, que nos legaron y nos dejaron aquí este conocimiento? La verdad que no lo sé. Lo que tengo muy claro es que me fascina, me encanta investigar ese tipo de objetos. Ojo con esto. Muchos de ellos están en museos. No creo que los museos me dejen investigarlos para ir a tocarlos, pero son una auténtica maravilla porque nos demuestran que nuestro ingenio es mucho mayor de lo que jamás hemos pensado. Eso, o que hubo antiguos dioses que nos dejaron conocimientos que han roto las barreras del tiempo. Saludos, familia del misterio. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J. Vallejo, en Instagram, en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es otro podcast de Oculto tras la sombra. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Hoy con uno de los temas que más me fascinan: los enigmas y los misterios de la historia. Por cierto, a los que os guste vivir la historia, que sepáis que para marzo del año que viene estoy preparando un viaje a Israel, Jordania. Toda la información estará como en una semanita ya en mis redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook, para los que os queráis apuntar. Ahora en octubre
lo siento mucho, señores, pero ya no hay plazas para ir a Egipto. Así que arrancamos ya este podcast sin más dilación. Alejandro Bernal, amigo compañero, ¿qué hay? ¿Cómo estás? Juanje, un saludo para ti, para nuestro invitado de excepción de este podcast, Esteban Cruz, y desde luego para todos los suscriptores de nuestro canal de YouTube Oculto Tras la Sombra. Más de 54,000 abrazos para ustedes. Ya saben que si disfrutan de este contenido, no olviden darle pulgar arriba, compartirlo, eso nos ayuda bastante a Juanje y a este servidor, y desde luego estamos siempre muy pendientes de sus comentarios, de sus sugerencias, de sus apreciaciones, y precisamente, Juanje, en esta edición del podcast vamos a abordar una temática que tanto a ti te apasiona, a mí también, y que nos han solicitado continuamente a través del chat y de los comentarios: enigmas de la historia, estos objetos fuera del tiempo, y en esta oportunidad con un auténtico experto. Objetos fuera de tiempo, que he intentado hacer un popurrí para que entienda la gente que bueno, que hay veces que el ingenio humano es increíble, porque el último objeto del que vamos a hablar es un OPAR actual, una cosa que se inventó hace pocos años y que nadie sabe la fórmula. El señor que lo inventó se la llevó al más allá. Una cosa súper loca. Luego os lo cuento, que lo vais a flipar. Y el que sabe un montón de OPAR y es buen amigo, hermano, y está en este canal de YouTube y en el programa de radio en Caracol y tomando vinos los fines de semana en mi casa o en cualquier lado, es el señor Esteban Cruz. ¿Qué hay, amigo? ¿Cómo estás? Hola Juan Jesús, muchas gracias, muy contento por estar aquí en Oculto Tras la Sombra, muy contento por estar contigo y además sí, claro, tomaremos vino y seremos felices mientras estemos vivos. Eso no es estar fuera de lugar, eso sí es estar en el lugar donde se tiene que estar. Efectivamente, amigo. Oye, que tienes un canal de YouTube que se llama Los Audios de Cruz Escribiente, ¿verdad? Sí, ahí vamos, estamos comenzando, estamos dándole fuertemente, pero pues estoy feliz de estar aquí en Oculto Tras la Sombra. Perfecto, amigo. Bueno, Esteban Cruz, si te digo OPAR, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? Lo primero que me viene a la mente, sí, es brutal, o sea, se me viene a la mente un montón de objetos que he visto en museos, que he estudiado en parte, que leí desde muy joven en un montón de textos y libros, y que realmente desafían la historia. Yo soy historiador, estoy a punto de tener un doctorado en historia en una universidad muy importante de Europa, y créeme, Juan Jesús, que hay objetos que sí no cuadran dentro de la historia oficial, y eso sí es sorprendente. Y están ahí, o sea, no es algo que alguien me contó, que alguien con todo el respeto a la gente que tiene historias increíbles, pero son cosas que se pueden tocar, que se pueden palpar, que están allí, que les han hecho análisis, que sabemos que provienen de etapas en las cuales no deberían estar, o sea, estamos hablando de cosas tangibles. Efectivamente, cosas tangibles, fotografiables, que están ahí, algunas se han investigado, sobre algunas sin muchísima polémica. Vamos a comentar también algunas que tienen una polémica tremenda, pero que yo creo que son un desafío a la ciencia y a la historia enorme. Alejandro Bernal, si a ti te digo OPAR, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza? Yo pienso en primera instancia, Juanje, en las pirámides de Egipto. Yo Para igual, mí, igual, gran OPAR por excelencia, una de las grandes maravillas del mundo antiguo que sigue hoy en día en pie, y que de hecho pasarán las generaciones de las generaciones y continuará ahí, desafiando nuestro conocimiento y nuestro entendimiento de la historia. Eso es lo que más me fascina de las pirámides de Egipto. Y bueno, otra clase de objetos, algunos de ellos incluidos en el dossier que vamos a exponer en este podcast. Efectivamente, y si queréis, bueno, yo he hecho una pequeña selección, pero cualquier cosa que se os venga por la mente la podemos ir comentando. Yo he cogido desde los más polémicos hasta uno actual, ¿no? Para que vea la gente lo difícil también que es también investigar esto, ¿vale? Y que hay que hacerlo con mucho cuidado, ¿no? Y ojalá tuviéramos plata para llevar algunos SOPAR a un laboratorio y tener nuestra opinión, pero no es fácil. Para mí, uno de los SOPAR más polémicos que hay, que me fascina además, son las esferas de Klerksdorp, que fueron encontradas en una mina de diamantes en Sudáfrica. Alejandro Bernal, ¿qué son las esferas de Klerksdorp? Y precisamente, tal y como lo decía Juanje, unos objetos circulares, unas esferas
totalmente redondeadas que fueron encontradas en unas minas de diamante en unas localidades de Sudáfrica, en algo que se conoce como Transvaal Occidental y Ottosdal hacia la década de los 60. Lo que nos dicen los investigadores es lo siguiente: estos mineros que estaban realmente pues buscando diamantes y otros minerales preciosos, estaban realizando estas labores de minería en esta zona de este país del sur del continente negro, cuando de repente se hallaron trabajando, examinando unos estratos precámbricos. Y resulta que encontraron estas esferas que los sorprendieron por completo. Algunos de ellos, en primera instancia, llegaron a pensar que se trataba de una mala broma, pero cuando comenzaron a examinarlos y vieron ciertas características que tienen estas esferas, características que les voy a describir en unos instantes, quedaron asombrados. En primera instancia, porque el estrato sobre el cual estaban trabajando y en el cual como tal extrajeron estas esferas tenía una antigüedad de 2.800 millones de años. Es el ópar más antiguo que existe. Por eso lo puse en la lista. Las esferas de Klerksdorp. Que hay una polémica tremenda, porque unos dicen que si son esferas de limonita, otros tal, pero han pasado en torno a las esferas una serie de fenómenos súper extraños. Continúa, Alejandro. Exactamente. Y lo que más caracteriza a estas extrañas esferas de limonita como tal es que tienen una especie de líneas, una de ellas en el ecuador, en todo el centro, y otras alrededor de las mismas. Efectivamente. Son líneas dibujadas de una manera, pues con bastante pericia. Se nota que esto fue creado por algo, por alguien. La naturaleza no realiza este tipo de recubrimientos o le dota de estos adornos a un objeto natural. Uno no encuentra piedras con marcas como las que tienen las esferas de Klerksdorp. Y aquí es donde se ha desatado la polémica, tal y como decía Juanje. Muchos investigadores, muchos profesores han intentado pues determinar qué contiene, de qué están hechas y qué podría significar. Uno de ellos es un profesor llamado Aaron Weissenhoff de la Universidad de Potchefstroom, de allá de Johannesburgo, en Sudáfrica. Y lo que dice este señor es que, de acuerdo a sus análisis, porque las han sometido a varios, estas esferas tendrían como tal una buena cantidad de aglomerados de limonita. Sin embargo, de acuerdo a este experto, Weissenhoff, esta característica, estos aglomerados de limonita no se encuentran de forma natural y al menos de forma individual, tal y como pudieron encontrar estos mineros estos objetos en la década de los 60. Es decir, no correspondería su naturaleza, el material del cual está hecho, con el lugar en el que los encontraron. Y ahí es donde Weissenhoff y otros expertos han abierto la gran puerta al misterio, y es: si esto es de un material que no se encuentra de forma natural en el estrato que tiene millones de años en el cual se encontró, seguramente algo o alguien lo dejó ahí. La gran pregunta es: ¿qué civilización o qué seres existían hace 2.800 millones de años que nos legaron estas extrañas esferas que siguen desconcertando a los científicos? Bueno, y aparte, cuando intentas rayarlas tienen una dureza absurda, son durísimas. Están guardadas en un museo de Sudáfrica, pero no a la vista. Eso es, pero no están a la vista, que es una cosa como para enfadarse bastante. Un vigilante del museo dijo que una noche escuchó como un ruido extraño y que fue, y donde estaban las esferas, había un par de ellas que estaban girando, y se asustó un montón y lo comentó y dijeron: no, eso es imposible, está usted loco, no sé qué, tacatá. Luego en el museo un tipo dijo: estoy mamado de las esferas, voy a abrir una, y arreando, y abrió una y dice que salió como una especie como de espuma, pero que enseguida se evaporó y que no pudo tomar ninguna muestra, con lo cual todo lo que han intentado investigar sobre las esferas, lo que ha hecho es añadirle más misterio en vez de quitárselo. Es una cosa súper loca. Exacto, Juanje, ¿no? Y añadiendo más misterio a esto, algunos psíquicos o personas que manifiestan tener estas habilidades han comentado que cuando han intentado acercarse a estas esferas de Klerksdorp sienten una energía muy especial, como si fuese un material
que viniera de otra parte del universo, algunos psíquicos que han podido tener el privilegio de examinarlas, porque tal y como decía Juan Jesús, esto no es que estén en una exposición abierta, manifiestan esto. ¿Cuál es el gran misterio que rodea estas esferas de Klerksdorf? Realmente es algo desconcertante. Bueno, pues me equivoqué. El que dijo que una de las esferas se estaba moviendo no fue un guardia de seguridad, fue el mismísimo administrador del museo, Roel Marx. Sí, Para Robert ser Marx. exacto, efectivamente, el que dijo que hubo una noche que de repente un ruido raro y que aquello empezó a moverse y que se quedó como loco. Y efectivamente, además, nos comentan que, bueno, pues que al abrir una, pues salió como una especie de espuma, un material como muy poroso, pero que se evaporó en cuestión de segundos. El señor historiador Esteban Cruz, niño, ¿qué opinas de las esferas de Klerksdorf? Juan Jesús, esto sí es un misterio bastante, digamos, profundo. ¿Por qué? Imaginen esto, como se ha dicho, unos mineros excavan en Sudáfrica. Sudáfrica es el lugar donde más diamantes se encuentran. Los diamantes se encuentran a una profundidad bastante alta, pues han recibido la presión, ¿no?, para convertirse en eso, en uno de los materiales más irrompibles del mundo, y en una de esas minas se encuentran estas esferas. La datación, el saber de qué fecha vienen los objetos, se hace en antropología, en arqueología y en historia mediante diferentes tipos de análisis. Uno de esos análisis es mirar en qué estrato está. Es muy sencillo, que es la Tierra tiene unos estratos, que es donde estuvo antes el suelo, y se fueron cubriendo por capas de sedimento. Y lo que es más extraño, como decía el señor Alejandro Bernal, es que el estrato que corresponde a donde se encontraron estas esferas es de hace más o menos 2.800 millones de años, que corresponde al Precámbrico, que es una etapa geológica en la cual no había ni un solo humano sobre esta tierra. Y la cosa es así de sorprendente, que los humanos, según nuestros registros, tanto biológicos, los que han rastreado en el ADN, como arqueológicos, los que han encontrado los fósiles de los huesos de nuestros ancestros, no estamos aquí más o menos hasta hace 200.000 años. Imagínense, 200.000. Y estos objetos son de 2.800 millones de años. Cuando hablamos de 2.800 millones de años, esto sobrepasa la escala que teníamos pensado. Por más, no había humanos en esa época. Ahora, la pregunta es esta, Juan Jesús. Son unas esferas que tienen tallada una línea alrededor del centro del ecuador del meridiano, como ha dicho Alejandro Bernal. La pregunta es esto: ¿qué había hace 2.800 millones de años en la Tierra? Pues había vida. Sí había vida. Sabemos que sí había vida. No sabemos qué tipo de vida había, solo algunos fósiles de esa época los conservamos y ahí se muestran objetos, criaturas invertebradas, plantas, seres vivos. Pero ¿qué tal si había vida inteligente? Si existió otra civilización de otro tipo de especie que pisó esta tierra y que se extinguió, como nos vamos a extinguir nosotros seguramente por el calentamiento global, por las guerras, por las enfermedades, por lo que sea. ¿Qué pasaría si esa cultura que existió hace ya 2.000 años, digámoslo así, 2.000 millones de años, desaparece? ¿Qué nos va a dejar? Pues evidentemente solo la cultura material, los objetos. ¿Pueden ser estos objetos la prueba de que hubo otra civilización antes que la humana? No lo sé, pero están ahí y podrían corresponder a eso. Efectivamente, es que lo que está diciendo Esteban Cruz creo que es la clave. Ni siquiera hay a lo mejor que pensar en extraterrestres, sino si hubo otra vida inteligente en la Tierra hace 2.800 millones de años, de la que obviamente no habría quedado absolutamente nada, salvo muy pequeños objetos. Pero claro, este objeto son unas bolas, y son pequeñitas, tienen entre 2, 4 o 5 centímetros. Pero es que es muy loco, porque no se ha encontrado nunca un mineral algo similar en ningún lugar del mundo. Es una esfera perfecta, con esa línea en el ecuador y otras dos líneas alrededor. Y dice, bueno, fue una formación geológica extraña y hay una, ¿no? Pero es que hay un montón. Aparecieron un montón, solamente ahí, nadie ha podido explicarlo, no entienden cómo está hecho eso, ni los mismos geólogos, y hasta el administrador del museo donde está, dice que una noche una se puso a vibrar como loca. O sea, esto normal, como que no es.
Y sobre todo, Juanje, que este señor Marx, el administrador, el curador de este museo de Clearsdorf, dice que las tiene ocultas para evitar que alguien se las robe y que obviamente le quite este gran tesoro a Sudáfrica. De hecho, Marx en alguna entrevista llegó a comentar que si esto fue realizado por la mano del hombre, por alguna civilización antiquísima, muy seguramente lo dejaron ahí como testimonio de su existencia y quizás ellos se fueron o desaparecieron por medio de una extinción. Que yo le recomiendo al señor administrador que si quiere que se las roben, que las traiga a Bogotá, las deje 10 minutos en el centro. Que las carguen Transmilenio. Que las carguen Transmilenio o las deje en el centro 10 minutos a ver si las venden y le roban hasta el puesto. O sea... Claro. Yo quiero apuntar una cosa, Juan Jesús, que es muy interesante, que es este periodo que es el precámbrico, lo que se ha podido analizar, que es el comienzo pues de la vida, o sea, ahí ya hay una biota, hay vida. Se han encontrado evidencias de que más o menos en la misma época en la que están datadas estas esferas hubo una caída de varios asteroides a la Tierra, como el de los dinosaurios, que extinguieron grandes cantidades de organismos vivos. En especial uno muy cerca a donde se encontraron estos objetos, que es el famoso cráter de Vredefort. ¿Qué es el cráter de Vredefort? Que ahí cayó un meteorito y se cree que mató gran cantidad de la vida que había hace 2020 millones de años, que es más o menos la misma época de las esferas. O sea, si hubo una civilización por esa época y estaba cerca de ese meteorito, la debió haber barrido y destruido. ¿Qué pasaría si cayera un meteorito ahora y nos destruyera y nos acabara? ¿Qué verían dentro de 200 o dentro de 2000 millones de años otras criaturas inteligentes que volvieran a evolucionar en la Tierra? Seguramente no encontrarían ni edificios, no encontrarían ni siquiera, encontrarían pedazos de plástico si acaso, y dirían, oh, esto es un objeto muy extraño, como nosotros decimos hoy en día. Efectivamente, hubo un grupo de científicos que dijo qué es lo que sucedería si la humanidad se extinguiera ahora, qué es lo que quedaría, y en 1000 millones de años lo único que quedaría es algunos restos de plástico. Fijaros, el resto no quedaría absolutamente nada, de nada, de nada, o sea, todo chao. Así que, claro, es que estamos hablando de una cosa que tiene 2600 millones de años. Para mí el resto de vida inteligente, seguro, de este planeta o de otra, no lo sé. Yo me mojo aquí y doy mi opinión, ¿vale? Y eso es lo que opino. No sé si de este mundo o de otro mundo, pero eso artificial es. O sea, para mí no cabe absolutamente ninguna duda. Así que bueno, vamos a seguir por este paseo por la historia y las cosas más extrañas de la historia, pero que están ahí, se pueden ver, tocar y fotografiar. Y bueno, pues como decía en la introducción, otra de las cosas que he puesto que entiendo que son claves, porque por esta frase que digo muchas veces, no podemos confundir lo primitivo con lo antiguo, ¿vale? Una cosa es lo primitivo y otra cosa es lo antiguo. Lo antiguo no tiene por qué ser primitivo. Las lentes para corregir el astigmatismo, que se llaman lentes tiroidales, se crearon a mediados del siglo XIX. Bueno, pues justo a mediados del siglo XIX, en 1849 para ser exacto, en una excavación que se estaba haciendo en la antigua Siria, cerca a la ciudad actual de Mosul, a día de hoy, un arqueólogo, Henry Layard, se encontró una cosa que le dejó loquísimo, que es una lente. Él cuando vio la lente se quedó en shock, en general los arqueólogos pasaron de él y él dijo, bueno, pues esta lente yo creo que serviría de aumento para ver detalles de cosas o para mirar al cielo, es una posibilidad, o la otra para encender fuego, ¿vale? Para concentrar la luz de los rayos solares y encender fuego. Y eso quedó ahí y la gente como que no quería mirarlo, hasta que un señor que es muy conocido, que es profesor también de historia, pero que tiene muchos libros que hablan de la historia más heterodoxa, que es Robert Temple, se puso en contacto con el profesor de Historia de la Ciencia, ni más ni menos que de la Universidad de Yale, no cualquier universidad, un señor que se llama Sawyer Price. Bueno, pues Sawyer Price fue hasta el Museo Británico para poder investigar bien la lente.
que es el estudio más concienzudo que se le ha hecho a esta lente. Se le conoce como la lente de Nimrud, porque la ciudad en la que estaba el palacio de Asurbanipal II se llamaba Nimrud. Bien, pues este señor llegó a la conclusión de que la lente era de en torno al año 700 a.C. Estaba hecha de una sola pieza de cuarzo, un cuarzo muy muy puro, que no tenía imperfecciones y que se pudo pulir. Pero la cosa más loca de todas no fue el análisis hasta ahí, fueron dos. Primero, que la lente, que nunca se había investigado bien, era tiroidal, o sea, que servía para corregir el astigmatismo. Segundo, en torno a la lente descubrió muy pequeñito, pero trocitos metálicos. La lente estuvo incrustada en algo. O sea, que era para un tipo que tenía astigmatismo y no veía un carajo, o realmente la lente era parte de un mecanismo mayor. El caso es que Robert Temple se quedó tan loco con esto que dijo, oye, voy a ponerme a investigar a ver si esto es una cosa que solo ha pasado aquí o ha habido más lentes en la antigüedad. Bueno, así, pues se puso a ver lo que es los fondos que tienen los museos y encontró que en Cartago se encontraron 16 lentes, en Troya 48 y en Egipto no las pudo ni contar. O sea, ni contarlas pudo de las que había en Egipto guardadas allí en el Museo del Cairo. O sea, qué cosa tan loca, ¿no? Pensamos que tenemos la exclusiva y que hemos hecho un descubrimiento del carajo y resulta que a lo mejor hace miles de años el hombre fue capaz de resolver un problema. Esto luego se olvidó y esta tecnología se perdió porque unos se conquistaban a otros y unos liquidaban a otros y se perdían conocimientos y se perdía historia y cultura. Y entonces esto, desde mi punto de vista, había pedido vuestra opinión, lo que demuestra que realmente en la antigüedad nos faltan muchísimas cosas por saber de nuestro pasado. Ahí tenéis el micro, chicos. Juanje, a mí me parece fascinante este lente de Nimrud, y principalmente por una hipótesis que ha cobrado mucha fuerza en los últimos años de un profesor italiano, Giovanni Pettinato, de la Universidad de Roma. Este señor ha hecho pues una investigación exhaustiva de este lente, lo ha examinado, ha quedado fascinado. Y la explicación que él da me encajaría bastante con esa fascinación que tenían los antiguos egipcios con el cielo y desde luego otras civilizaciones de la antigüedad. Pettinato nos dice que muy seguramente esta lente pudo haber sido utilizada por un telescopio muy primario o una especie de prototipo muy antiguo de telescopio que pudo haber sido utilizado como un aparato para la proyección de rayos solares. Le reitero, es la hipótesis de este señor Pettinato. A mí me parece fascinante, yo lo vi y sin lugar a dudas, Juanje, es increíble la técnica y la tecnología pues que habían desarrollado en este caso los egipcios para hacer algo como esto. Y es una hipótesis sobre, bueno, primero no está claro cómo las hicieron, ¿vale? Esta de cuarzo con algún pulido muy especial, las otras también las hay de cristal, y hay gente que piensa que fueron parte de teodolitos. Un teodolito es los cacharros que llevan los topógrafos antes de empezar a construir un edificio, porque claro, como se hicieron las pirámides y otras cosas, el pensar que tuvieron teodolitos tampoco sería tan descabellado. Esteban Cruz. Hay una cosa que tiene este lente que también es muy interesante. Pensemos que los lentes actuales para corregir la visión se han hecho a partir de policarbonatos o de plásticos. O sea, los que tienen nuestras gafas, esos lentes tienen un proceso industrial diferente. Se hacían a partir de vidrio y hoy de, como les digo, plásticos. Este lente en especial tiene una característica aún más complicada porque está hecho en cuarzo y hay otros en cristal de roca. ¿Qué es lo que hace que esto sea realmente sorprendente? Que no tenemos, ojo con lo que les voy a contar, no tenemos ninguna escritura, que en esta época sí había escritura, ningún texto antiguo de estas culturas sumerias, no tenemos ni un solo texto que nos hable de que existían estos lentes. No tenemos ninguna imagen, en ninguna estela, en ninguna... nada que nos hable de esta existencia, ni en los egipcios, ni en los romanos, ni en los escritos de los historiadores griegos sobre la existencia de lentes. Ahora,
Lo otro que sí es también sorprendente es que este lente funciona, si le podemos llamar así, funciona también como cualquier lupa. ¿Qué es lo que hace una lupa? Pues concentra los rayos del sol en un solo punto y eso lo que produce es calor. Desde la época medieval se intentaron crear lentes como armas, ojo con esto, como armas para atacar el enemigo o como objetos o como herramientas para encender fuego, que es otra de las teorías que se tiene. Tenían rayos para quemar y para prender el fuego. Tal vez esto hacía parte de un artilugio o para ver a distancia como un telescopio, tal vez no a las estrellas, pero sí a una tropa enemiga, o servía como encendedor. Y era tan popular, o era tan sencillo, o era tan extraño, que no merecía por qué escribirlo ni datarlo. Digamos que nosotros hoy en día no escribimos muchas cosas de las que tenemos. ¿Quién ha escrito cómo es un celular? ¿Quién ha escrito o descrito la tecnología actual? Simplemente se le usa. La escritura de esta zona del mundo se utilizaba generalmente para describir los objetos que se comerciaban o las historias de los reyes o de los dioses. Tal vez existía esta tecnología. Un rayo, haga de cuenta lo que nosotros siempre hemos visto en la ciencia ficción que tuvieran los sumerios. Un rayo para encender fuego o para atacar a los enemigos o para ver a la gente a distancia. El hecho es que ahí están. Efectivamente, es que creo que para entender esto la clave es lo que acaba de decir Esteban Cruz. La escritura se utilizaba para muy pocas cosas, para llevar las cuentas de la cosecha, para los actos políticos y diplomáticos y las cosas que hacía el rey, decías que habías ganado una batalla, ese tipo de vaina, pero no describían normalmente los textos cosas de la vida cotidiana. Y es que a lo mejor esto, que es una tecnología que nosotros descubrimos hace 2 días, pues de repente en aquella época era bastante normal. Y pongo un ejemplo que en el fondo es otro ópar. El hormigón, como lo conocemos hoy, con el que se hacen los edificios, lo descubrieron los romanos y la fórmula se perdió y hay una cúpula en Italia fabulosa hecha de hormigón en tiempos de Roma. La fórmula se perdió y se rescató hace poco más de un siglo. O sea que efectivamente en la historia las cosas no son tan sencillas ni tan fáciles. Y conocimientos que hay que dan poder, porque si tú eres capaz de hacer hormigón y haces unos edificios que no hace tu vecino, tú lo que quieres es que tu constructora sea la que gane más plata y no te interesa contar el secreto. Como pasó con el famosísimo acero de Damasco, que hace poco se ha redescubierto la fórmula. No se sabía cómo se podía hacer y eso era un secreto que se guardaba de padres a hijos. De repente desaparece una generación por lo que sea, por una guerra o cualquier vaina y se acabó y ya no aparece esto más en la historia. Así que para mí es algo tremendamente fascinante. ¿Queréis comentar alguna cosa más, Alejandro Bernal? Juanje, desconcertante, y yo me quedo con esa hipótesis que tanto Esteban como tú planteabas, y es que muy seguramente era un objeto quizás tan integrado dentro de la cotidianidad de este antiguo Egipto, que muy seguramente pasó desapercibido para algunos cronistas e historiadores, así que quizás sin tener un uso tan grandilocuente como lo postulan algunos expertos, quizás era simplemente un elemento más de su vida cotidiana. Y luego también se saca de esto una conclusión muy chistosa, que es que los historiadores cuando ven algo que les perturba, lo meten allí, lo guardan y dicen, esto es que lo cuento lo justo, porque me van a hacer muchas preguntas y me incomoda, me van a quitar a mí la plaza en la universidad, con lo bien que vivo y listo. Sí, es que, claro, lo de Robert Temple en Egipto, que dijo, no, es que no, o sea, había tantas en la sala B de los museos, o sea, no expuestas, que no se podían ni contar. Juan Jesús, esto me recuerda a mí una teoría que es la de la civilización fantasma o de la cultura madre, que pues está por ahí Javier Sierra, que ha buscado como los elementos de esta supuesta primera civilización humana. No seríamos nosotros la única civilización, sino que existió otra cuyos restos llegaron a Egipto, llegaron a Grecia, llegaron a América y que desapareció en un gran cataclismo o se desvaneció en una gran enfermedad o algo pasó con esta primera civilización humana que hubiera tenido tecnología más avanzada que la que tuvimos en la Edad Media o en la época de Jesucristo y que estaría representada pues en los mitos de la Atlántida y demás, eso lo dicen ellos.
y que tal vez estos objetos, como por ejemplo este lente que se encuentra además en un palacio, es que no lo encuentran en cualquier lado. No es como, ay, estoy excavando la casa o estoy excavando, no, estaba en un palacio, o sea, esto tal vez lo tenían gente poderosa. El lente este lo tenía un monarca, o sea, no era cualquiera. Entonces podríamos hablar de esta teoría que es muy interesante, que lo que vemos son los restos de otra humanidad, de otras humanidades que estuvieron antes, de las cuales solo nos queda la leyenda, como la de la Atlántida, Lemuria, Mu y estos objetos que no cuadran, ¿no? Efectivamente, otra humanidad que muchos llaman efectivamente una edad de oro que se perdió, ¿no? Y que luego reaparecería en lugares como Göbekli Tepe, los templos más antiguos del mundo que tienen más de 12.000 años de antigüedad. En fin, el caso es que esos objetos están ahí, desafían el conocimiento y el entendimiento que tenemos de lo que es la historia y nos ponen encima de la mesa también la posibilidad de que hace miles de años hubo hombres muy ingeniosos que fueron capaces de hacer prodigios. A día de hoy no entendemos cómo hacían esos prodigios, pero los prodigios siguen estando ahí. Y otra cosa remega loca, de la que yo, por ejemplo, para seguir por esta línea, apenas tenía conocimiento, lo descubrí hace poco, son los extraños objetos del río Narada. ¿Qué es eso, Alejandro Bernal? De acuerdo a algunos investigadores rusos, consignado esta información que les voy a suministrar en un informe oficial de estos peritos, la posibilidad de unos objetos de origen extraterrestre en nuestro planeta. Esto es muy fuerte y la historia nos dice lo siguiente. Aproximadamente hacia los años 1991 y 1993, unos mineros hombres que eran exploradores de oro en Rusia, en específico se encontraban en la ribera del río Narada, en el lado este de los montes Urales, en este país, el país más grande del mundo. Cuando de repente, Juanje, en esta exploración en la cual estaban intentando extraer el mineral precioso, se encuentran unos extraños objetos hechos de metal. Se los voy a describir rápidamente a los oyentes. Tienen diversos tamaños, algunos de ellos van de 3 centímetros y otros hasta 0.003 milímetros, o sea, súper diminutos. Estos objetos como tal, de acuerdo a estos investigadores, han sido hallados tanto en el río Narada, en el río Koshim y en Balbanyu y también en otros afluentes de Rusia. Particularmente los han hallado en profundidades que oscilan entre los 3 y los 12 metros. Y aquí es donde arranca el misterio, Juanje, Esteban y oyentes. Resulta que como tal estos mineros desde luego le suministraron estos extraños objetos a los expertos, pues primero para que determinaran de qué metales estaban compuestos y demás. El informe especial que fue redactado por la Academia Rusa de Ciencias en Moscú nos dice lo siguiente. Estos objetos, los más pequeños, los que son casi que microscópicos, están creados por tungsteno y un metal raro que se conoce como el molibdeno. El tungsteno con el cual están fabricados los objetos más microscópicos de este hallazgo se elaboraron con un punto de fusión de más de 3.400 grados centígrados, de acuerdo a este informe oficial. Los objetos más grandes encontrados en este río Narada y de acuerdo a este informe científico estarían hechos de cobre. Lo que nos dicen los expertos es lo siguiente. Ok, esto claramente es de origen artificial, algo o alguien los tuvo que hacer. Pero lo que más los ha desconcertado a ellos es que han sido hallados en estratos geológicos que van de los 20.000 a los 318.000 años de antigüedad. Varios de estos científicos, de hecho, comentan que esta datación, esta antigüedad, depende de la profundidad en donde han sido encontrados. Recuerden, han sido hallados en diversas alturas
Y el informe, Juanje, y lo voy a decir literalmente para que lo busquen nuestros suscriptores del canal, es un informe pericial, el número 18-485 del 29 de noviembre de 1996, redactado por científicos de la Academia Rusa de Ciencias de Moscú. Se los voy a leer literalmente. Dentro de sus conclusiones, los científicos rusos nos dicen lo siguiente: los datos obtenidos de los exámenes de estos objetos nos permiten pensar en la posibilidad de una tecnología de origen extraterrestre. Es muy fuerte que hombres de ciencia, con todos estos análisis que les comento, están bastante estudiados, determinadas estas aleaciones de metales con las cuales están confirmados, avalen esta teoría, Juanje. No, es que es brutal. O sea, vamos a ver. Tienes un metal que han tenido que utilizar 3400 grados para fundirlo. Eso es una bestialidad. Y microscópicos, Juanje, sí. y que son una forma, o sea, casi que nanotecnología, es lo que plantean algunos expertos. Claro, porque esta gente descubre esto buscando oro, pepitas de oro, lo ponen al microscopio y lo que ven, entre comillas, para que la gente se haga una idea, son como pequeñas piezas de un reloj. Como muellecitos, palancas, tal, así pequeñitos. Y cuando se ponen a analizarlo en profundidad, se encuentran esta locura. Aparte que el estrato en el que estaban va de los 20.000 a los 318.000 años de antigüedad. O sea, esto no se come por ningún lado. O sea, no sé, ¿alguien fabricaba relojes hace 20.000 años? O, como han dicho los científicos, esto viene de otro mundo y dejémonos de tonterías porque al final es lo que parece más sensato. Esteban Cruz, ¿tú qué opinas de los objetos del río Narada? Es uno de los OPAR más locos que existen. Sí, este tiene dos elementos que son interesantes que tenemos que analizar. Primero, esta zona fue habitada durante muchos años por una cultura que no sabemos cómo se llamaban, no eran homogéneos, les llamamos los escitas o los indoescitas. Esta zona era el territorio de grupos de cazadores-recolectores mucho tiempo atrás, que eran gente que iba, cazaba, tenía habitaciones permanentes, iban de un lado al otro, para decirlo de una manera más rápida, cosechando, no podían cultivar, sino cosechando lo de la naturaleza y cultivando. Esa gente sí tenía posibilidades de hacer orfebrería. Hemos encontrado piezas, o han encontrado piezas, escitas de orfebrería que son fabulosas. El problema con estos objetos que están, digamos, en ese horizonte cultural de las estepas es el siguiente: su tamaño. Y dos, su utilización o su uso. Sabemos que se hacían objetos de oro muy bien hechos, de filigrana, que están registrados en 400 a.C. y demás, pero estos objetos tienen una función simbólica. Lo que se ha encontrado en el río Narada, o lo que supuestamente se ha encontrado, parecen piezas, primero, como dice nuestro amigo Alejandro, que hacen parte de mecanismos mucho más complejos y grandes, porque son como tornillos, son como espirales, que además son microscópicos. O sea, estaríamos hablando de que, a diferencia de la orfebrería de los escitas, que es muy bonita y muy bella, esto no cuadra con eso, porque parece que fueran parte de maquinarias. Y además son hechos no de materiales como de oro y acero, sino de materiales un poco más sofisticados. Lo otro que iba yo a apuntar, que me parece muy interesante, es que son encontradas en lugares en donde no se habían hecho tantas excavaciones oficiales. ¿Qué es lo que esconden todos estos objetos y cuál es su uso? ¿Para qué van a ser cosas microscópicas? ¿Cuál es su función? Una de las funciones de lo que hacían los pobladores de este momento de la tierra era crear objetos para representar a sus dioses. Aquí no tenemos ni idea qué es, y parece que fueran parte de algo más grande, es lo que quisiera decir yo. Sí, efectivamente, tiene pinta de ser piezas de algo más grande, algo tan tremendamente antiguo que se desintegró, se rompió, y bueno, y de repente unos tipos ahí buscando oro, pues son capaces de encontrar esto. Lo miran en el microscopio, una cosa que también fue, desde mi punto de vista, un hecho de suerte, que dijeran, bueno, son pepitas de oro, ¿qué es esto tan raro y tal? Y entonces vieran eso y se lo pasaran a los científicos, y los científicos no salen de su asombro. O sea, repito, 3.400 grados para fundir tusteno, no, es que eso
hace miles de años no me entra en la cabeza por ningún lado. O sea, es una cosa súper, súper loca. Parte del engranaje de algo extraterrestre, ¿y por qué no? Pues si es que, o sea, se fabricaban relojes hace 20.000 años, es que es una cosa muy loca. O sea, muy, muy loca. Para mí es una prueba fehaciente de una tecnología imposible y algo que no podemos explicar. Y luego ya cada uno vuestros comentarios ahí abajo y sacar cada uno vuestras propias conclusiones. Es que es una cosa que dice uno, es el misterio en estado puro. O sea, para que venga Sherlock Holmes y a ver si en años es capaz de resolverlo. Ahora hemos hablado de objetos que lo que demostrarían o lo que nos ponen encima de la mesa es que hay tecnologías total y absolutamente imposibles, que no entendemos, como esa lente de Nimrod, como las esferas de Klerksdorp, como los objetos del río Narada. Ahora, vamos a meternos en objetos que lo que hacen es mandar la historia oficial al carajo. Y hay uno que yo conozco gracias al señor Esteban Cruz, que cuando me lo pasó me quedé loco, que es la cabeza de Tecásic, que es una cabeza de un tipo con barba, ¿vale? Un objeto de terracota romana, pero vamos, de terracota romana que se encontró en una excavación, en una pirámide en México. ¿Qué hacía? Un romano dándose unas vacaciones por México hace 2000 años. Esteban Cruz, ¿qué es esto de la cabeza de Tecásic? Porque es súper loco, ¿no? Sí, la llamada cabeza de Tecaxi, Caxitihuaca, es una cabeza, un objeto muy pequeño que se encontró en 1933. En ese tiempo, un arqueólogo muy famoso, mexicano, José García Payón, empezó a excavar. ¿Qué es lo que él quería excavar? Hay una estructura piramidal que estaba ubicada en una zona de excavación del Valle de Toluca, que queda a 65 kilómetros más o menos de México, de la Ciudad de México, y él empezó a excavar ahí porque quería ver las ofrendas que se hacían a las almas, a los espíritus y a los dioses que estaban en la base de la pirámide. Entonces él empezó a bajar, encontró objetos de cobre, encontró piezas de turquesa, encontró cristales de roca, alfarería, cantidades, el informe está ahí, el informe lo pueden ver, está en la Universidad Estatal de México, y empezó a excavar y excavar y excavar, y encontró dentro de las piezas de orfebrería y dentro de la cerámica, en un lugar específico, una figura muy pequeña. Estamos hablando de que esto no estaba de alguna manera nunca registrado, siempre se encontraban otro tipo de cosas y él se encuentra una cabeza hecha de piedra, una cabeza que estaba ahí y empezó a mirarla lentamente y a mirarla y se dio cuenta que no tenía la misma forma de las otras piezas de esas culturas, porque tenía barba y porque no tenía el estilo clásico de los pobladores de América. Estamos hablando de que empezó a averiguar y esto es lo más demente, Juan Jesús. Llegaron varios investigadores, especialmente uno que se llama Romeo Iristov, más adelante y otros más, y empezaron a ver cómo esa cabeza era similar y correspondía, escuchen muy bien, una cabeza encontrada en una pirámide en México que fue registrada antes de la llegada de los españoles, estaba de alguna manera ligada o conectada o es prácticamente igual a una cabeza griega, maldita sea. ¿Cómo llega una cabeza griega? ¿Cómo llega una figura de los tiempos de Platón, de los tiempos de Aristóteles, de un continente distinto, a estar en la base de una pirámide mexicana donde cogían con cuchillos de obsidiana y le abrían a la gente el pecho en la mitad de América? O sea, ¿cómo sucedió? No tenemos ni idea. Hay varias teorías, les quiero contar. Una teoría es la de un señor que se llama Paul Schmidt. Él es un arqueólogo de la UNAM y él dice que alguien le quiso hacer una broma, esto es realmente estúpido, que le quisieron hacer una broma a García Payón, al arqueólogo, y alguien dijo, me voy a traer una cabeza griega desde Grecia y la voy a importar, me voy a ir hasta Grecia, me robo de un museo o le pido a otro arqueólogo y la meto a escondidas
y la entierro para que en la excavación la encuentren. Eso es absurdo, pero es una de las teorías. Pero más en 1933, es total y absolutamente ridículo. Mira, y es muy curioso porque Bernard Andrae, que es el director del Instituto Alemán de Arqueología en Roma, dijo que la cabeza era sin lugar a duda romana, estaba hecha en Roma en torno al siglo II después de Cristo y que no había ningún tipo de duda arqueológica al respecto. O sea, es la cosa más loca del mundo. Esto de lo que nos hablaría es que realmente hubo viajeros y hubo gente que fue y estuvo en América miles de años antes que Colón, y de ahí sacaban, bueno, pues intercambiaban oro y diferentes cosas así. Luego os voy a dar otro dato sobre esto, ¿vale? Pero es que, vamos, que en 1933 alguien fuera a Grecia para hacer una broma a otro y tal, y compras, es ridículo. Alejandro Bernal. Hay una hipótesis muy interesante de Romeo Ristov precisamente sobre esta cabeza que desde luego tiene características mediterráneas bastante evidentes. Lo que dice Ristov es que de acuerdo a los análisis y a una teoría que él tiene, muy seguramente un barco o romano o fenicio o bereber en un tiempo antiquísimo llegó a las orillas de nuestro continente y comerció con las civilizaciones que se encontraban en ese momento en esta parte del mundo, y seguramente dentro de ese intercambio comercial fue que pues, apareció esta cabeza finalmente allá en México. Eso es lo que me parece más sensato, con mucha diferencia, ¿vale? Y que el hallazgo de América se guardó como un secreto de Estado. Tú no querías comentarlo con otros países, o simplemente era un comerciante que fue capaz de llegar hasta allí y dijo, no, el oro me lo quedo yo, comercio con los indios estos, me llevo para allá oro y no se lo digo, pero vamos, ni a mi mujer se lo digo, porque luego me pone los cuernos con el vecino, se entera el vecino y me fastidia el negocio. Obvio. Juanje, claro, hay en esta teoría otra que es muy interesante. Una es la del naufragio. Sabemos que los griegos, y especialmente los fenicios, que eran pueblos de comerciantes, habían podido navegar fuera de lo que ellos llamaban las columnas de Hércules, que era como su frontera, ¿no? Ellos decían que de ahí de Gibraltar para allá no iban muchos, porque decían que la tierra se acababa, era plana y se iban por un abismo y se morían. Pero hemos encontrado pruebas en las Islas Canarias y en otras zonas de la costa de Europa, de la costa de África, de comercio de estas culturas hacia el siglo I antes de Cristo. ¿Qué pasa con esta cabeza? Pues la teoría fue un barco fenicio que pasó al estilo de Colón, que dijo, nosotros vamos a ver qué hay más allá, y llegaron a América, y cuando entraron en contacto, pues o no se devolvieron, o se devolvieron y guardaron el secreto, o llegaron y se murieron, y se quedaron acá y no pudieron regresar, o simplemente, como dice Alejandro, esta otra teoría, naufragaron y encontraron solo los pedazos y cogieron la cabeza y la metieron en un lugar de culto precolombino. Yo creo que esa es una estupidez también. Qué pena con los señores arqueólogos que lo dicen, pero no creo que haya sido un naufragio, porque si es un naufragio y veo una cabeza y la guardo en la costa, es mucho más sencillo que hayan tenido contacto directo y los señores de Toluca se han quedado con los objetos, y entonces dicen, y aquí viene la pregunta, ¿por qué solo hay una? ¿Por qué no hay dos? Pues maldita sea, porque en un barco yo no voy a irme a llevar 100,000 cabezas. Es que es así de sencillo. ¿Que por qué no quedaron otras pruebas? Pues es que si un barco llega y encalla o algo así, lo que hace es que es de madera y se pudre, y en 200 años no queda nada. Ni las sogas, ni las velas, ni nada de la cultura fenicia. Que si traían más cosas, probablemente sí las traían. Lo que puede pasar es que no las hemos encontrado. ¿Qué tal que excaven más y encuentren ya no solo una cabeza, sino otros objetos fenicios? Esto nos cambia todo, porque lo que decían los arqueólogos es que nunca había contacto con América hasta los españoles. Hoy ya no dicen que hasta los españoles, sino que hasta los vikingos. Esto nos bota muchos años más atrás. Nos bota hasta la época clásica. Efectivamente, los vikingos es seguro, porque hasta L'Anse Meadows, las ruinas vikingas en Canadá, son patrimonio de la UNESCO a nivel mundial. O sea, es que más claro que el agua. Pero efectivamente, eso es lo que sabemos. Ahora, ¿hubo algún fenicio, algún griego, algún romano
que descubrió la ruta por casualidad o lo que sea, y la explotó mientras vivió y luego se murió y chao, pues para mí la cabeza de Tecaxis demostraría algo así. Pero quiero hablar de otro objeto, que esto va a dejar todavía más loco. Lo descubrió un señor en su finca, en Chúa, cerca a Tiahuanaco, en 1960. Descubrió allí una vasija con figura zoomorfa, dijo, esto yo no se lo digo al museo que me lo quitan, y la utilizó, no os lo perdáis, para echarle de comer a los marranos, a los cerdos. Durante mucho tiempo, hasta que en el año 2000 esto cayó en manos de las autoridades arqueológicas bolivianas. Bien, pues lo loco de esta pieza arqueológica, que se conoce como Fuente Magna, es que tiene grabados textos sumerios en escritura cuneiforme, que es una escritura que tiene 5.500 años de antigüedad. Y es más, en esos textos sumerios está claro que se habla de la diosa Nammu, que era la diosa del mar, la que dio origen al cielo, la diosa madre de la vida en el mundo. Entonces aparece esto, y si te vas a los textos sumerios, ves una cosa muy chistosa. Los textos sumerios hablan de Kugaki. Kugaki era un lugar que estaba muy muy lejos, por donde se ponía el sol al occidente, y se sabe que desde ahí se traían minerales, en concreto uno muy importante para ellos, que era el estaño. Y esto aparece en un texto del rey Sargón del año 2700 antes de Cristo, ¿vale? Así que si la cabeza de Tecaxis os ha dejado locos, la Fuente Magna ya es como para que se le vaya a uno la pinza para las próximas semanas. O sea, porque es un texto sumerio en una pieza arqueológica de Tiahuanaco, una pieza que se utilizó con fines rituales, y alguien en esa pieza puso una inscripción en antiguo sumerio donde hablaba también de una ofrenda a una diosa que para ellos era la dadora de vida. Para muchos es una pieza falsificada y no sé qué, o sea, bueno, yo cuando me dicen que es falsificada me muero de la risa. O sea, un señor que es campesino, que lo utilizó para echarle comer a los marranos, ¿vale? Sabía escribir sumerio antiguo, y cuando se aburrió escribió la inscripción que va en honor a la diosa Nammu. O sea, es completa y absolutamente ridículo. Esteban Cruz, tú como histórico, ¿qué opinas de la Fuente Magna? Es una cosa muy loca. Bien, esa pieza tiene una cosa muy interesante, como bien dice Juan Jesús, se encontró cerca del lago Titicaca. Y es que el lago Titicaca y esta región de Tiahuanaco también ha sido asociada y fue asociada por mucho tiempo por muchos arqueólogos serios que después fueron debatidos con nada más y nada menos que el mito de la Atlántida. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando se encuentra Tiahuanaco, una de las explicaciones es que esta sociedad tan avanzada en su momento, con unas construcciones tan importantes de una ciudad-estado en el antiplano de Bolivia, se parece mucho a las descripciones que hacen en Grecia, específicamente Platón, de la Atlántida. ¿Y por qué estamos hablando de eso? Porque Platón habla de que es una ciudad concéntrica, que está lejos de las columnas de Hércules, que está a mucho tiempo de distancia, lo que correspondería para muchos arqueólogos con la forma en cómo se construía Tiahuanaco, que era en forma radial. Eso ha sido debatido muchas veces, mucha gente dice que no. Sin embargo, esa famosa Fuente Magna, que está expuesta en un museo hasta el día de hoy, en el Museo de Metales Preciosos del Museo del Oro de la calle Jaén de la Paz, esa pieza que tiene esas inscripciones cuneiformes muy parecidas a las mesopotámicas o casi idénticas, pues podría señalar también ese mismo intercambio que vimos con la cabeza. Solo que aquí sí nos deja este interrogante, Juan Jesús. Si la gente fue de Europa a América y llevó cosas como la cabeza, que ya hablamos, y la Fuente Magna, y regresó, ¿por qué no quedó registrada la visita, la llegada de estos viajeros diciendo encontramos otro continente? ¿Por qué no está ahí? Pues lamento decirles que tal vez sí está ahí, y está en los textos del mismísimo Platón, que es lo que dicen muchos, es la Atlántida, o está
en los mapas de los viajeros como Piri Reis. O sea que sí había ese contacto, sino que lo hemos olvidado a pesar de que sí hay evidencias tanto en los textos como en los objetos. Efectivamente, y se guardó como un secreto de Estado porque si ibas a un sitio donde conseguías estaño y luego lo vendías 10 veces más caro, obvio te lo callas y no se lo cuentas a nadie. Alejandro Bernal, ¿quería comentar algo? Juan G., sobre la hipótesis que planteaba Esteban, precisamente sobre esta fuente magna, se me viene a la mente Edmund Kiss, un hombre del cual ya he hablado en otros podcasts aquí mismo en Oculto Tras la Sombra, un antropólogo, bueno, un hombre aficionado a la antropología alemán que estuvo allá en Bolivia y que de hecho planteaba que Tiahuanaco habría sido construido por una especie de colonia de los atlantes y que muchos de estos portentos se tendrían como origen esta cultura perdida. Sí, claro, efectivamente. O sea, claro que quedaron registros. El tema es saber leerlos y saber interpretarlos. Y esos registros pueden ser, como bien decía Esteban Cruz, por ejemplo, que hayan quedado en diferentes mitos, ¿no? Como fue, por ejemplo, el de la Atlántida, que nos contó ni más ni menos que el mismísimo Platón. Pero bueno, es que en los textos de Sargón II está claro, Kugaki, el lugar en el que ellos les daban estaño. O sea, más claro, el agua. Y ya para cerrar el programa, para que no os enloquezcáis más con cómo la historia puede ser una cosa tan realmente diferente a lo que nos han contado. Hay un OPAR, por ejemplo, que es actual, que es de hace pocos años, y esto es la cosa más loca del mundo. Un señor que era peluquero, Maurice Ward. Y este señor que era peluquero era químico aficionado y creó un polímero, una mezcla de plásticos y tal, con vete a saber qué vaina, y entonces el tipo ponía un huevo, lo embadurnaba con ese polímero, le ponían un soplete, esto lo podéis ver en imágenes de la BBC, también hay un vídeo sobre eso en Oculto Tras la Sombra, que es 5 objetos imposibles para la ciencia. Le ponían ahí delante de las cámaras un soplete y luego cogías el huevo, lo abrías y batías y te hacías una tortilla porque... nada, el tipo podía coger el presentador de la BBC hasta el huevo con la mano y no se quemaba. Bien, el tipo dijo, tengo la sustancia que aísla más del calor que se ha inventado jamás en la historia. Y entonces llegaron los señores de Boeing y dijeron, vale, pues si es verdad, hacemos una prueba. Y dijo, vale, hacemos la prueba. Pero si lo queréis, me tenéis que dar el 51% de la explotación comercial. Si no, no os lo doy, dijo Boeing. Sin ningún problema, dale. Aguantó 10.000 grados. 10.000 grados sin que hubiera calor en el otro lado. La placa que pusieron de Starlight. ¿Vale? Pues el tío cogió, se la llevó, los de Boeing dijeron, venga, hombre, pero el 51% tampoco es para tanto, no te pases. Y el man se murió sin soltar la fórmula. No se lo dejó ni a la mujer. Fijaros si le ha agarrado el tío. Era más agarrado que una pelea a pulpón. No se lo dejó ni a la mujer un poquito para decirme, cariño, si yo no puedo hacer negocio, pues las niñas por lo menos que vivan bien. Pues no, pues ahí el peluquero se llevó el secreto a la tumba y hasta los de la NASA se quedaron con 2 palmos de narices, porque también se sentaron los de la NASA con él. Yo creo que esto es una de las cosas más locas que he investigado en mi vida. Esteban Cruz, ¿qué te parece la historia del señor Maurice Ward, el creador de un OPAR moderno? Pues es que esa es la misma historia de casi todos los OPAR y esta es mi reflexión. Lo que sucede es que muchas veces las cosas están ahí donde no se les buscan. Si ustedes se dan cuenta, ¿quién encuentra la fuente magna? Pues es un campesino y la usa para lo que tiene que usarla, para lo que está en su cabeza. ¿Y quiénes encuentran, por ejemplo, los objetos de esta zona de aurífera de Rusia? Pues excavadores. ¿Quiénes encuentran las piezas, las esferas famosas de las que hablamos en la primera parte de este programa en Sudáfrica? Pues mineros. O sea, lo que tenemos frente a nosotros es que siempre hemos visto la especialización como los grandes científicos, los que realmente encuentran las cosas, cuando es al revés. Los grandes encuentros de eventos y de cosas y de objetos arqueológicos en el mundo se han hecho por casualidad muchas veces, y esto es lo que nos muestra esta historia y muchas más. ¿Quién encontró en su momento, por ejemplo, a Göbekli Tepe, que es tan famoso? Juan Jesús lo sabe, un campesino. Yo estuve con él, sí. Claro, un campesino. Y si ese, sí, porque hubo una prospección arqueológica y dijeron que no había nada. Hace décadas, sí. Y entonces este señor, sí, yo estuve con él. O sea, los templos más antiguos del mundo se conocen porque un señor se atascaba siempre con el arao en el mismo sitio y se mamó porque tiene una finca de almendros y le dijo a su hijo, oye, vamos a quitar la piedra esa allá que estoy mamado.
y se lió a porrazos con la piedra, y cuando sacó la piedra tenía una figura así muy rara, y le dijo un vecino, llévalo al museo que algo te pagan. Y se hizo 30 kilómetros andando, con un burro, con una carreta. Dio la piedra, nunca le pagaron. Y era la expropió la finca. Y ahora, sí, Juan Jesús, y ahora yo quiero hacer esta reflexión. ¿Cuántos objetos fabulosos que cambiarían la historia están ahí porque la gente simplemente se encuentra, ay, vea este pedazo de metal que encontré en el piso, dejémoslo, hagamos un arete, hagamos cualquier cosa? Claro, vean que la mayoría de los descubrimientos históricos del que estamos hablando de Göbekli Tepe cambió la historia y ya oficialmente se acepta. Si hubiera sido de otra manera, no. Antes era Çatalhöyük, la ciudad más antigua. Hoy hablamos de que es otra sociedad. Y eso cambió porque un tipo iba con un arado y no le pasaba el arado. Ya, así de sencillo. Y así puede que mañana alguien esté en el patio de la casa, como ha pasado miles de veces, abra un hueco y encuentre una esfera de metal gigante de hace 100.000 años y cambie la historia. Sí, claro. O esa esfera de metal, lo mismo la guarda para que no le fastidien la casa y se la apropien, ¿vale? O sea, es que efectivamente la casualidad ha hecho que la historia cambie y nuestro entendimiento de la historia. Bueno, señores, estamos llegando al final porque nos hemos enrollado mucho en este programa. Así que conclusiones, el señor Alejandro Bernal. Aunque un repaso fascinante a través de algunos objetos que nos obligan a reescribir la historia o al menos a plantearnos qué extraña civilización o si en efecto fuimos visitados en el pasado por seres de otro planeta. Y a mí me pueden seguir en redes sociales, en Twitter, Instagram y TikTok en @alebernalperez con @S. Esteban, ¿quieres decir tus redes sociales o algo? ¿Alguna conclusión más? Claro, vea, mi conclusión es la siguiente para todos. Hay objetos que están por allí que no tienen explicación. Como no tienen explicación, podemos hacer 1000 teorías. Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es que existen. O sea, nadie nos puede decir que no. Podemos decir que son extraterrestres, podemos decir que son de la Atlántida, podemos existir que hubo una cultura fantasma, una cultura madre desaparecida, podemos decir incluso que hubo otros seres vivos que se extinguieron sobre esta tierra y solo nos quedan los restos. Podemos decir lo que sea, pero nadie nos puede decir que no existen. Nadie nos puede decir que no están allí. Y eso es lo bonito del misterio, que tenemos pruebas, como con los ovnis y otras. Lo que nos queda es especular, y en esa especulación es que seguramente está la verdad. Pueden buscarme a mí como @cruzescribiente. Tengo también mi canal de podcast que es Los Audios de Cruz Escribiente. Muchas gracias, Juan Jesús. Muchísimas gracias, amigo, hermano. Señores, me encantan los misterios de la historia, porque cuando los repaso, me siento mucho más humilde. A mí no me da miedo decir, no sé, no lo entiendo, está ahí, es un desafío. Y eso me parece tan bonito, tan maravilloso, tan fascinante, que hace que una y otra vez abra libros de historia heterodoxos buscando las piezas que faltan de este gran puzzle que es la historia humana. Una historia que tenemos que comprender para llegar a entendernos a nosotros mismos. Vean el pasado con la misma fascinación y con la misma inquietud con la que un niño descubre el mundo en el que está a día de hoy. Y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.